Soc l'Andreu Francisco, el director general del Consorci Local Red. Us volia donar la benvinguda en aquesta presentació de l'eina de seguiment i control de contractes públics que oferirem des de ja a través d'un acord marc que hem dut a terme. En aquesta sessió d'avui, en Joan Bosch, el cap de l'àrea de contractació, us farà una introducció en l'eina i sobretot en com poder-la contractar. Aprofito aquest moment per agrair-li a ell la seva persistència i la voluntat d'innovar i de facilitar eines en els ajuntaments que, entre altres coses, ens han portat que avui puguem estar fent aquesta presentació. Després de la intervenció d'en Joan Bosch, l'equip de persones de l'empresa Nexus serà qui ens farà una demostració de l'eina i de les seves funcionalitats. I per acabar, abans dels pregs i preguntes, l'Adrià Soler, que és el cap de contractació de l'Ajuntament de Martorelles, ens explicarà el seu cas, que ja ha vingut utilitzant aquesta eina des de fa uns quants mesos. Dir-vos que la facilitació d'accés a solucions digitals per part del Consorci Local Red és una de les quatre potes de l'estratègia del municipi digital i és una línia d'actuació que, més enllà del que històricament havíem vingut fent de les compres agregades de serveis de telecomunicacions, que en l'actualitat proveeix aquests serveis a més de 500 ens locals de tot el país, vam obrir aquesta línia de generació d'acords marc, dels quals aquesta eina n'és un resultat i que, sincerament, crec que facilitarà i molt en els ens locals aquest control dels contractes públics que moltes vegades amb les eines que teníem fins al moment es fa molt difícil i creiem que aportant aquesta solució facilitarem la vida, endreçarem aquesta qüestió, facilitarem que s'endreci aquesta qüestió en molts ajuntaments, en molts ens locals. Acabo aquí la meva intervenció. Us recordo que quan acabin les tres ponències hi haurà aquest torn de pregs i preguntes que si durant el desenvolupament de la sessió us van sorgint, els podeu deixar en el xat. I ara sí, li passo la paraula a en Joan Bosch, cap de l'àrea de contractació del Consorci Local Red. Joan. Gràcies, Andreu. Jo aniré molt ràpid. L'objectiu de la meva presentació és presentar com hem de fer per adquirir aquesta solució, però sí que m'agradaria fer una petita prèvia. Ens agrada molt parlar del procediment que vam seguir per adjudicar aquest contracte, un procediment de licitació amb negociació, amb unes consultes preliminars prèvies, però sobretot ens agrada també explicar que és un treball col·laboratiu, és un treball que inicialment va néixer en el grup de treball que es va crear amb tècnics de contractació de diferents ajuntaments, de l'Associació Catalana de Municipis, Diputació de Barcelona, Junta Consultiva, etc., que vam crear inicialment per redactar la guia de contractació electrònica. En aquestes reunions de treball es va detectar la necessitat de disposar d'una eina per fer el seguiment, control i planificació dels contractes i que és un treball també col·laboratiu per part de les empreses que van participar tant en la consulta preliminar com després en el procediment de negociació amb licitació. Ens
amb el seu treball també ens van permetre tenir una solució millorada respecte del que nosaltres pensàvem inicialment que podia ser aquesta solució. Tota aquesta informació sobre la tramitació de l'expedient la trobareu en el perfil de contractant de LocalRed. I també, lògicament, volia agrair la participació més directa, en aquest cas, en el procés de licitació, en el procés de negociació dels tècnics de l'Ajuntament de Sant Cugat, Martorelles, Consell Comarcal del Vallès Oriental i Consell Comarcal del Ripollès, la Marta, l'Helena i l'Adrià de Martorelles, que precisament després tancarà la sessió presentant o explicant la seva experiència d'ús d'aquesta solució. Només un apunt molt ràpid sobre la solució que després explicarà la gent de Nexus. Nosaltres el que preteníem des de l'inici era facilitar una solució que permetés fer aquest seguiment, control i planificació dels contractes d'una manera molt fàcil i sobretot sense afegir més feina als tècnics de contractació o als tècnics de l'Ajuntament que intervenen en la contractació, en l'adjudicació dels contractes. És una eina que bàsicament utilitza dades que prèviament ja hem publicat tant en la plataforma de contractació com en el registre públic de contractes i per tant no requereix cap esforç addicional per part de ningú, ni per part dels tècnics de contractació ni per part dels informàtics de la casa. A banda de la informació sobre la tramitació de l'expedient que trobareu en el perfil de contractant, a la nostra web trobareu tota la informació per adquirir aquesta solució. Heu d'accedir a l'apartat de serveis de la web. Dins d'aquest apartat hi ha la informació sobre la central de compres. Aquí, en la central de compres, hi ha tant les compres agregades de serveis de telecomunicacions que tradicionalment ve fer LocalRed i que ja ha comentat el director general, i tots els acords marcs que hem formalitzat i que estem en vies de formalització. Entre aquests acords marcs, lògicament, hi ha aquesta solució informàtica per al seguiment, control i planificació dels contractes. En aquest apartat, dins d'aquest apartat específic d'aquest acord marc, hi trobareu informació sobre l'eina i hi trobareu informació sobre els preus d'adquisició d'aquesta solució. Són preus relativament econòmics. Sempre hem explicat que vam tenir molta dificultat a l'hora de determinar quin havia de ser el preu de subscripció d'aquesta solució. Finalment vam optar per un preu en funció del nombre d'habitants, assimilant alguns organismes o, per exemple, l'Associació Catalana de Municipis, societats municipals, consells comarcals, a les diputacions provincials, a una d'aquestes franges d'habitants. Aquest és el preu anual exclusiva i aquest preu és independent del nombre d'usuaris de la solució, del nombre de perfils que s'assignin o que hagin d'utilitzar aquesta solució, perquè precisament vam considerar que sent la contractació pública una tasca tan transversal en les administracions públiques, era important que el nombre d'usuaris no pogués quedar limitat pel preu ofert per les empreses. Hi ha les dades de contacte de l'empresa adjudicatària. Segurament després aquesta informació la completarem amb més dades, però en principi posant-vos en contacte d'un moment amb el Manu Torrijos i després amb l'equip de gent que ens diran, podem tenir ja informació de primera mà sobre aquesta solució. Lògicament, l'empresa adjudicatària, no vull dir, és Nexus Information Technology. No ho he dit abans tampoc, ho dic molt ràpid, aquest procediment el vam iniciar el 2021, no hem pogut fer la presentació formal de la solució fins ara perquè hem estat pendents d'un recurs especial que es va interposar contra l'adjudicació i que finalment fa un parell de setmanes el tribunal va desestimar i és per això que hem pogut formalitzar el contracte i podem ja presentar la solució avui. I després trobareu tota la documentació sobre com adherir-vos a l'acord marc i un model d'acord d'adjudicació dels contractes derivats, que és un model
molt senzill perquè, lògicament, tenint en compte que només hi ha un únic adjudicatari, doncs és una adjudicació que no té massa secret i que, bueno, tots, lògicament, tant el model d'adhesió a l'acord marc com el model d'adjudicació del contracte basat estan en format Word perquè els pugueu adaptar als requeriments que vosaltres considereu, a la informació que vosaltres considereu i que hi ha d'haver un acord d'adjudicació, l'òrgan competent, etc. I res més, donaria la paraula a l'equip de Nexus perquè pugui fer la presentació de la solució. Luis, no sé si... Sí, hola. La presentación, sí. Sí, hola, buenos días. Primero comentar a María José Carús, nuestra directora general. Hola, muchas gracias, Joan. Buenos días a todos. Solamente una breve introducción para poner de manifiesto como adjudicatarios del acuerdo marco nuestro compromiso con el objeto del acuerdo, que es proporcionar una solución en la nube y un servicio de acompañamiento que permita a todas las entidades adscritas a Local Red, con independencia de la estructura y con independencia del tamaño que puedan tener, ser capaz de llevar a cabo de un modo satisfactorio el seguimiento de la ejecución de los contratos. Y ello independientemente de cómo se hayan gestionado las fases previas de la contratación. En Nexus llevamos más de 20 años trabajando en la digitalización de la contratación y nos congratula mucho el carácter innovador de este proyecto porque es de las primeras veces donde vemos que se pone el foco en la fase de ejecución y en los datos que en ella se producen como un elemento importante para poder mejorar lo que es el proceso global de la contratación pública. Quería aprovechar también esta ocasión para poder presentaros a las personas que en primera línea van a garantizar por nuestra parte el éxito del proyecto. Por un lado, Manuel Torrijos, que es el responsable comercial. Por otro lado, Manuel Caño, que es experto en contratación pública electrónica y gestión del cambio. Por otro lado, tenemos a Diego Paliña, que es el responsable del proyecto. Contamos desde muy recientemente, desde hace 2 días, con Fernando Velar, que desde Barcelona va a ser el consultor que va a centralizar toda la relación con las entidades que se adscriban al servicio. Y finalmente, Luis Jiménez, que como responsable de diseño de producto va a ser la persona que hoy va a realizar la demostración de la solución. Luis. Muy bien, muchas gracias, María José. Permitidme que comparta la pantalla. Bien, pues buenos días. Voy a intentar en los próximos minutos hacer una presentación lo más concreta posible de las funcionalidades del servicio y de la plataforma que ponemos a disposición de las entidades adheridas al Consorcio Local Red en el ámbito del seguimiento y control de la planificación de los contratos públicos. Bien, para ello simplemente vamos a tener esta agenda en la que vamos a intentar pasar de una manera lo suficientemente profunda para que puedan entender cuáles son las capacidades de la solución y más o menos va a ser la agenda de la demostración que vamos a ver. Primero vamos a hablar de esos datos de fuentes abiertas, se puede decir el origen de toda la solución, cómo vamos a poder entrar a ver los contratos directamente. Gracias a estos datos ya publicados previamente y que ha sido un trabajo previo de cada órgano de contratación y después hay distintas capas de seguimiento. Ya les adelanto que no hay un único seguimiento dentro de la herramienta, sino que vamos a poder realizar capas de seguimiento y desde una visión muy simple, muy sencilla y muy automática vamos a poder incorporar capas a cada uno de los contratos dependiendo de la criticidad o del posicionamiento estratégico de cada uno de los contratos de los que vamos a hacer seguimiento. Bien, para ello vamos a empezar a hablar de los datos de fuentes abiertas. Lo primero, comentar que el sistema está permanentemente
conectado a estas fuentes de datos abiertas que comentaba Joan al principio, y que era un poco el objeto del servicio, por el cual el sistema está recuperando esa información de contratos formalizados y publicados en las distintas fuentes que comentamos, y no solo incorporándolos en la plataforma, sino empezando a hacer un análisis de los datos para empezar a aportar información útil. Aquí, como punto de partida, simplemente para comentarles, hay un cuadro de mando que todas las entidades van a poder acceder. Ya les adelanto que cada entidad, lógicamente, va a ver solo los datos de su propia entidad, pero como un poco como a nivel ejemplificador de qué es la capacidad de análisis que tiene la plataforma. Bueno, aquí vamos, por ejemplo, vemos todos los datos que ya el sistema está recuperando a nivel de todo Cataluña. En este caso, por ejemplo, podemos ver no solo la volumetría de contratos que se han tramitado por cada año, la tipología de los contratos, por tipo de contratos, servicios, obras, concesiones, el importe adjudicado por mes dentro de los últimos 12 meses, o si hacemos un filtro para cada uno de los años. Y a partir de aquí, que estos son datos de volumetría bastante básicos, que lógicamente vienen de estas fuentes abiertas, datos de fuentes abiertas, tenemos ya un primer análisis que hace la herramienta, ¿no? Que es el tiempo de media que por cada uno de los tipos de procedimientos estamos tardando en las fases principales de la tramitación del expediente, como puede ser la fase de licitación, la fase de adjudicación y la fase de contratación. Por tanto, el sistema ya empieza a hacer un análisis de estos datos conjuntamente con el ahorro obtenido por cada tipo de procedimiento respecto al presupuesto de licitación. La diferencia entre el presupuesto de licitación y el importe de adjudicación, pues ya vamos viendo cuánto va siendo ese ahorro respecto al presupuesto de licitación. Pero, lógicamente, vamos a poder hacer zoom sobre cada una de las entidades y, por ejemplo, podemos bajar un nivel más para ver cuáles son los datos dentro de las entidades de la administración local, de las entidades locales en el ámbito de Cataluña. Bien, esta misma información, lógicamente, está segregada por cada una de las entidades que forman parte del consorcio y que podrían potencialmente adjudicar un contrato basado sobre este servicio. Y para el resto de la demostración vamos a utilizar, hemos pedido permiso a la Diputación de Tarragona para que utilizar sus datos en el ámbito de esta presentación. Entonces vamos a simular, que en este caso me conecto con un usuario de la Diputación de Tarragona para empezar a ver ya cuál sería la información que el sistema empieza a aportar a los usuarios. Esto es importante, que en cuanto una entidad empieza una vez que solicite el acceso y empiece a disponer de los usuarios de los distintos departamentos y unidades, lo que van a tener ya disponibles toda esta información sin tener que hacer ninguna actividad sobre ella. Lo que vamos a ver inicialmente son todos los contratos que han sido cargados con sus datos incorporados, pues adjudicatarios, importes, fechas, y sobre cada uno de ellos vamos a poder entrar en un cuadro de mando en el que ya nos va a empezar a indicar cuál es el porcentaje de progreso respecto al tiempo de ejecución del contrato. Vamos a poder también de una forma muy rápida saltar a los datos de los fuente de esta información, en este caso el contrato que se ha publicado en la plataforma de contratos de Cataluña, y poder acceder también a los datos de seguimiento del contrato, y ahora veremos más adelante cuál es los distintos niveles de seguimiento, no solo el seguimiento temporal, sino el seguimiento material, etcétera, etcétera, de cada uno de estos puntos. En este caso, como decía, vamos a ver el porcentaje de ejecución sobre el año de ejecución inicialmente previsto, la fecha final del contrato, y en este caso el seguimiento material, que mientras no iniciemos ese seguimiento vamos a tener este porcentaje a cero. Insisto, luego veremos en esa fase cómo se gestionaría el seguimiento material. Toda esta información vamos a poder tener distintos niveles de acceso. Les he enseñado este cuadro de mando donde vamos a ver todos los contratos importados de estas fuentes abiertas, y lo que también veremos ahora más adelante, que serían los contratos en seguimiento. Podemos activar un seguimiento avanzado. Estamos hablando de un seguimiento primero básico y luego un seguimiento avanzado, pues cuando activemos el seguimiento avanzado lo tendremos en esta zona de más abajo. Pero siempre vamos a poder acceder a la base de datos completa de los contratos, donde vamos a poder hacer las búsquedas necesarias por procedimiento de adjudicación, por cualquier tipo de concepto dentro de la tramitación, por adjudicatario. Bueno, pues vamos a poder hacer estas búsquedas. Y no solo eso, sino que sobre cualquier información que el sistema esté gestionando, no solo porque lo hayamos traído de fuentes abiertas, sino porque hayamos incrementado el nivel de información de los contratos a base
del seguimiento que veremos más adelante, vamos a poder acceder al área de informes y reporting. En este área de informes y reporting vamos a tener una serie de informes predefinidos. Lo primero, este cuadro de mando que comentaba, ya focalizado en los datos propios de la entidad que está trabajando y donde va a poder navegar entre estos datos, pues por tipo de procedimiento, va a poder hacer un zoom sobre un tipo de contrato específico o sobre los datos de un ejercicio o, por ejemplo, ver solo procedimientos abiertos. Es decir, va a poder jugar con todos los datos de este cuadro de mando y no solo eso, sino que va a poder utilizar cualquiera de los informes predefinidos, insisto, que tiene el sistema. Pero más allá de eso, también el usuario va a poder, con toda la información que se ha ido cargando en el sistema, pues crearse un informe a medida, con toda la información que queramos. Todos estos datos los vamos a tener organizados en distintas vistas, pero por ejemplo, si hablamos de contratos, pues vamos a poder informar cualquiera de las columnas que tenemos aquí disponibles para poder hacer informes. Por ejemplo, estamos viendo los datos básicos de CIF del adjudicatario, razón social. Bueno, pues vamos a poder lanzar este informe y no solo que lo podemos lanzar, sino que podemos consolidar esta información, tanto llevándolo a ficheros Excel, muy importante, ya que vamos a poder también no solo incorporar información, sino extraer información en un formato que sea también utilizable fuera del sistema o en formatos PDF para la publicación de la misma. Y también estos informes vamos a poder, se puede decir, personalizarlos con textos, gráficos y guardarlos para su uso posteriormente. Es una herramienta muy sencilla, como ven, con lo cual vamos a poder hacer el informe, no solo los predefinidos, que lógicamente el sistema incorpora los que están viendo y los que sigamos incorporando, porque la herramienta va a sufrir, como todas las herramientas, mejoras permanentes de sus funcionalidades, pero, insisto, la capacidad que tenemos de extraer la información ya cargada también es muy importante. Bien. Volviendo un poco por recapitular sobre esta parte de datos de fuentes abiertas, pues es la capacidad que tiene la herramienta de hacer un análisis de la información útil sin esfuerzo. Es decir, ya tenemos los datos cargados, no requerimos que nadie esté incorporando información, al menos para la información que estamos viendo que se viene cargada de estas fuentes, como por ejemplo la plataforma de contratos de Cataluña. Tenemos el histórico completo de los contratos que han sido publicados. Los datos que están incorporados vienen desde 2018. Así que todos los datos que todas las entidades hayan publicado de 2018 están disponibles ya directamente en la plataforma y que las fuentes que ya hemos comentado al principio, que también ha comentado Joan en la presentación. Fundamentalmente, la disposición sin esfuerzos adicionales de esta información y el permitir ya directamente el análisis de la contratación sin carga adicional por parte de los usuarios. Entonces, un aspecto que nos gusta destacar sobre las capacidades de la plataforma solo por el hecho de acceder directamente a ella. Bien, vamos a empezar a hablar de otro de los puntos, que es el seguimiento temporal de los contratos. Bueno, ya lo he adelantado un poco, y es que ya directamente cuando accedemos a la plataforma ya empezamos a ver una serie de información en la que nos va dando ese seguimiento temporal que tiene que ver con la fecha de finalización de los contratos basado en la información publicada. Aquí esta parte se puede decir que vamos a tener no solo la posibilidad de consulta que hemos visto, accediendo a cada uno de los expedientes, viendo el progreso temporal del mismo o accediendo directamente a los datos de la fecha de finalización prevista, sino que el sistema con esta información va a dar dos ayudas adicionales. Un calendario de tramitación donde vamos a poder ver en forma de, insisto, valga la redundancia, de calendario, cada uno de los días en los que en el futuro o en el pasado hay eventos relacionados con todos los contratos que estamos tramitando. Inicialmente, la fecha de finalización prevista de cada uno de los contratos, donde vamos a ver todos los contratos que van a vencer en cada uno de los días. Y no solo eso, sino que el sistema va a generar alertas sobre estos vencimientos de los contratos y, por tanto, va a generar tareas pendientes dentro de este área de tareas pendientes de cada uno de los usuarios y, además, lógicamente, lo notificará por correo electrónico a los usuarios de la entidad que estén designados para recibir esta información. Es decir, tenemos consultas directas para ver la situación de los contratos, vamos a poder hacer búsquedas sobre los contratos que estén en distintos estados, que tengan la fecha de finalización prevista en un determinado periodo, sino que también vamos a poder ver este calendario donde encontrar de una forma muy visual esa fecha de finalización. Pero sobre esta
seguimiento, vamos a poder incrementar el nivel de seguimiento temporal del contrato en dos vías. Una, en los plazos parciales de ejecución del contrato. Para ello, una vez que queramos empezar el seguimiento, cogemos cualquiera de los contratos y dentro de las acciones disponibles tenemos la posibilidad de activar que este contrato hagamos un seguimiento avanzado, ¿vale? Vamos a tener esta acción disponible para poder activar este seguimiento avanzado del contrato. En este caso, una vez que lo hiciéramos, aparecería ya en la zona de contratos en seguimiento, además de que este indicador nos va a decir cuántos de los contratos que tenemos ahora mismo en tramitación o que están en plazo de vigencia, de los cuales se está haciendo seguimiento. En este caso, yo solo he activado uno. También simplemente un detalle, igual que hemos pedido permiso a la Diputación de Tarragona para poder utilizar esos datos, para este seguimiento de este contrato ya les adelanto que hemos anonimizado el contratista, no es el mismo que se le adjudicó en realidad, sino simplemente a efectos de demostración hemos cambiado el contratista. Bueno, en este caso ya hemos activado el seguimiento. Lo importante es que una vez que hemos activado el seguimiento, aparte de que se ha rellenado la información adicional respecto a un montón de aspectos que podemos incorporar, como partidas presupuestarias y desglose presupuestario por anualidades, condiciones especiales de ejecución, que luego veremos, plazos parciales o de garantías, una serie de información que ahora mismo entenderán que por el tiempo que tenemos no vamos a entrar en mucho detalle, pero bueno, podemos completar toda la información del contrato que nos sea relevante para su tramitación. Una de las cosas que podemos hacer es que en la fase de ejecución del contrato poder incorporar fases parciales, es decir, hitos parciales de ejecución en los que, por supuesto, vamos a poder informar una fecha de vencimiento por la cual el sistema va a poder controlar que se ha cumplido con esa fase de ejecución en ese plazo. Y de ello va a volver a informar no solo de esa fecha, sino va a generar las alertas correspondientes cuando, llegado el plazo de vencimiento, no se haya cerrado esa fase como cumplida, ¿vale? Por tanto, vamos a poder, desde el punto de vista de gestión temporal, vamos a poder también gestionar estas fechas de vencimiento. Y después hay un concepto bueno, también, lógicamente, algo muy relevante dentro de lo que es la tramitación de los expedientes es que los contratos están vivos. Esos contratos están vivos y pueden sufrir prórrogas, pueden sufrir modificaciones, pueden sufrir suspensiones y levantamientos de esas suspensiones. Para eso vamos a poder también registrar cada una de estas incidencias y, por tanto, poder informar de las nuevas fechas de cumplimiento de estos contratos y, por tanto, se activarían y actualizarían tanto en la fecha final del contrato, las alertas que se van generando. Es decir, toda esta información vamos a poder ir registrándola en la plataforma para mejorar el nivel de los datos que va a permitir gestionar. Y, por último, respecto a lo que sería el seguimiento temporal, hay una circunstancia importante a la hora de tramitar contratos, y es que siempre decimos que es una casuística muy habitual de los contratos de servicios, pero podría ser igualmente para otro tipo de contratos, y es que cuando tenemos un contrato de servicios activos, normalmente, sobre todo cuando estos contratos tienen que dar un servicio público y tenemos que garantizar que el día que acaba el contrato en vigor hay un nuevo contrato adjudicado y formalizado para dar continuidad a ese servicio, y que potencialmente puede ser sobre otro adjudicatario diferente. Bien, pero ¿cuándo deberíamos empezar a tramitar ese contrato de continuación? Nosotros lo llamamos contrato de continuación. Bueno, pues el sistema nos ayuda a detectar esa situación. Si nos vamos a la ejecución del contrato y activamos el seguimiento del expediente de continuación, al activarlo nos va a aparecer una nueva pestaña en el seguimiento del contrato en el que va a hacer el sistema una estimación. Y la estimación tiene que ver con que si el contrato actual vence el 28 de enero de 2024, el sistema va a calcular, va a hacer una estimación de cuándo deberíamos empezar a preparar el nuevo expediente para que con los plazos, insisto, primero los plazos que ya han visto que el sistema está calculando. El sistema está calculando cuánto tarda la entidad de media en licitar, adjudicar y formalizar estos contratos. Por tanto, esta estimación la va a hacer comparativa con otros expedientes del mismo tipo, que no es lo mismo comparar un negociado sin publicidad que un abierto, y no es lo mismo comparar un expediente con lotes
con otro que no tenga lotes, o comparar un expediente de sistema de regulación armonizada con otro que no lo es. Va a comparar expedientes iguales. Y le va a completar con lo que sería el tiempo de tramitación estimado que tenemos de los trámites preparatorios y de aprobación del expediente. Esto, lógicamente, esto es una información que no podemos obtener de las fuentes abiertas, porque los datos de fuentes abiertas nos da información desde el momento que se licita la contratación, pero cada entidad va a poder informar de datos estadísticos o propios que permitan ajustar estos tiempos medios de tramitación a la realidad de la entidad. Bueno, con todo eso, lo que ya están viendo que el sistema nos está diciendo es que si tuviéramos que hacer un expediente de continuación, nos recomienda que empezáramos a tramitarlo el día 10 de octubre de 2023. Lógicamente, si activamos este seguimiento, no solo nos está dando esta información, sino que nos generará la alerta correspondiente unos días antes para recordarnos que tenemos que realizar esa tramitación. Por tanto, ya hemos visto que desde el punto de vista del seguimiento de los contratos, vamos a tener un calendario básico de ejecución sin información adicional, porque es con los datos abiertos. Vamos a ver un calendario avanzado de la ejecución, donde vamos a poder activar un seguimiento avanzado gracias a la gestión de fases e hitos de ejecución y a las posibles incidencias. Terminología de la ley de contratos, hablamos de prórrogas, modificaciones y cualquier otra incidencia sobre el contrato que afecten al plazo o al importe del contrato. Y finalmente, los expedientes de continuación, como hemos visto, con una alerta sobre el inicio del sistema. Por tanto, las ventajas, tener un cuadro de mando temporal de los contratos y las alertas que el sistema va a ir generando para que no tengamos que estar pendientes constantemente de cuándo nos vence un contrato, de cuándo deberíamos empezar a tramitar el de continuación y el resto de información necesaria que tiene que ver con la parte temporal de la gestión del contrato. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a pasar a hablar del seguimiento material de la ejecución. Aquí hemos hablado de la duración del contrato y ahora vamos a ver cuál es el contenido de la ejecución del contrato respecto a las recepciones que podamos hacer del contrato, a las facturas y seguimiento económico del mismo. Algo que es importante y voy a repetir varias veces durante la presentación. No es absolutamente necesario que para todos los contratos hagamos todos los niveles de seguimiento. La ventaja que tiene la plataforma es que nos va a permitir hacer el seguimiento más adecuado para el tipo de contrato que estemos tramitando. No es lo mismo el seguimiento que queramos hacer sobre un abierto simplificado de un suministro menor que el servicio de limpieza pública del ayuntamiento. No tiene el mismo impacto y, por tanto, cada órgano de contratación podrá activar el nivel de seguimiento que considere más adecuado para cada tipo de contrato y en muchos podrá dejar el seguimiento básico para que el sistema alerte de los plazos de ejecución y nos recuerde cuándo tenemos que empezar a tramitar los expedientes de continuación si así fuera. ¿Vale? Bien, desde el punto de vista del seguimiento material, lo que estamos viendo es que, bueno, lo primero es que yo he creado una serie de fases de ejecución. Podemos planificar todas las fases de ejecución del contrato, podemos ir anexando fases de ejecución y en cada una de ellas vamos a ir informando de la fecha de vencimiento. Pero una vez que he activado, en este caso, una fase, esta ya la cerré porque ya la di por finalizada y recepcionada y además con un importe facturado de 1.210 euros, pues en esta segunda fase voy a poder incorporar una serie de información que me permita hacer este seguimiento. Por ejemplo, voy a poder informar facturas, ahora vamos a hablar de las facturas, voy a poder anexar actas de recepción o certificados de conformidad, bueno, voy a poder informar todo aquello que, insisto, de una forma opcional, pero que nos permite completar toda la información del contrato que necesitemos. Importante, con respecto a las facturas, basta con 3 datos básicos, ¿vale? Me basta con informar el número de la factura, la fecha de la factura, bueno, la forma de pago y el importe total de la factura. Pues, imaginemos que fuera 1.210 euros con impuestos. Bien. Guardamos y con esta información, simplemente guardando esta información, el sistema ya nos va a permitir ver el estado del seguimiento material. En este caso, hemos pasado de un 7% de ejecución a un 14% de ejecución del contrato. Igualmente que tenemos alertas sobre la finalización del plazo temporal, el sistema también podrá generar alertas sobre la desviación o no
del seguimiento económico del contrato. Igual que informado esa factura, podría incorporar, como hemos visto, cualquier otra documentación que tenga que ver con esta fase de ejecución. Pues podemos incorporar actas de excepciones formales, podemos incorporar, si quisiéramos, incluso el documento contable para tener la información más completa posible, siempre de forma opcional, y un poco dejando a criterio del responsable del contrato cuál es la información más útil para hacer el seguimiento del mismo. Estoy haciendo un seguimiento de un servicio, pero si lo hiciéramos de una obra, pues lógicamente podremos incorporar relaciones valoradas, podemos incorporar certificaciones, cualquier información, insisto, que nos ayude a hacer un seguimiento más adecuado posible del contrato. Lógicamente, toda esta información que estamos aquí incorporando nos permite que este cuadro de mando sea actualizado, pero también siempre voy a tener, como decía, la información disponible en la capa de informes y, por tanto, por ejemplo, en este caso podría sacar un informe de facturas emitidas y poder hacer un filtro pues, por contratista, por ejercicio, por contrato. Bueno, aquí nos van a ir apareciendo todas esas facturas que estamos realizando. De nuevo, resumen del seguimiento material, pues podremos crear hitos y fases de ejecución con sus vencimientos y, por tanto, vamos a poder hacer un seguimiento de las fases de los importes facturados, control y certificación de las recepciones y, por supuesto, disponer de un sistema de control económico complementario, siempre complementario al sistema contable de la entidad. Insisto que es una capacidad opcional que tenemos sobre el seguimiento del expediente. Si queremos hacer este seguimiento económico y material de la ejecución, lo hacemos, y si no, pues lo dejamos en manos del sistema contable tal como lo tenemos. Seguimos con una nueva capa de seguimiento. Cada una de ellas son complementarias al resto y vamos a poder, como decía, utilizarlas o activarlas siempre que nos sea interesante para un expediente. Uno de los aspectos que origina un poco la necesidad de empezar a dar soluciones en el seguimiento de los contratos, algo que todos sabemos que era la gran olvidada en la gestión de la contratación en los últimos años. Siempre nos hemos orientado a la formalización, a la publicación, a la licitación electrónica, y siempre se ha dejado de lado un poco el correcto seguimiento de la ejecución, y así nos lo ha recordado, por ejemplo, la OIRESCON en los informes anuales, que es un área claramente de mejora y que también la Unión Europea está cada vez empujando más a través de las iniciativas de sindicación de fuentes abiertas y de e-forms, para que la unificación de esta información pues, permita tener una visión clara de la contratación, tanto a nivel de cada uno de los Estados miembros como de la Unión Europea en general, en su conjunto. Bien, las condiciones especiales de ejecución. Al final, las condiciones especiales de ejecución, más allá de un concepto que debe aparecer en el pliego y que debe estar diseñado para una buena contratación estratégica, es decir, al final todos los órganos de contratación, toda la capa política y de gestión de las entidades públicas, desde el Estado, la comunidad autónoma y cada uno de los entes del consorcio, pues tienen su diseño de esa contratación estratégica y lo basan en establecer una serie de condiciones especiales de ejecución en distintos ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito de la igualdad, en el ámbito del medio ambiente, en el ámbito de combatir el paro. Bueno, esos criterios que se establecen en esos pliegos, pero que una vez que los establezcamos tenemos que hacer un seguimiento adecuado del mismo. ¿Qué aporta el sistema respecto a este seguimiento? Bueno, lo primero que vamos a poder hacer es, lógicamente, cuando activemos ese seguimiento avanzado, vamos a poder establecer cuáles son esas condiciones especiales de ejecución. En este caso, para este ejemplo, he activado el seguimiento de dos condiciones especiales de ejecución. Una de favorecer la formación en el puesto de trabajo y otra de promover la inclusión de personas con dificultades o discapacidades. En este caso, el criterio de la ejecución que se ha establecido es, en este caso, un porcentaje, es decir, que todas las personas de la empresa hayan recibido la formación en riesgos laborales, o que un porcentaje del personal asignado al servicio tenga un nivel de discapacidad X. Bueno, ¿cómo funciona el sistema? Una vez que hemos establecido estas condiciones especiales de ejecución, lo que ha hecho automáticamente el sistema es generar una comunicación a la empresa, ¿vale? Vamos aquí, podemos ver, esta es la parte que el responsable del contrato vería, que automáticamente el sistema ha generado una solicitud de un informe de cumplimiento
y se la ha enviado a la empresa. Si lo queremos ver más en concreto, esto sería el portal del proveedor donde la empresa recibiría esa comunicación. Lógicamente, para ello, las empresas se van a tener que dar de alta en el portal de licitación. Para ello también se les envía automáticamente un correo y una vez que se han dado de alta y han aportado los datos de contacto, el sistema automáticamente les mandará un correo electrónico diciendo que deben conectarse a este portal del proveedor porque hay una comunicación pendiente. Se me ha ido la sesión, voy a volver a conectarme como la empresa, en el que tienen que aportar, en este caso, el informe de cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. Bueno, pues aquí tenemos esta solicitud en la que nos están pidiendo que hagamos ese informe de cumplimiento. En este caso ya ha sido abierto y contestado por parte de la empresa. ¿Qué es lo que ha sucedido en este caso? Bueno, pues aquí lo que vemos es que hemos solicitado automáticamente ese informe de cumplimiento con el vencimiento que hayamos establecido. Algo importante que si volvemos hemos establecido un vencimiento, que es lo que normalmente aparecerá en el pliego, sobre cuándo las empresas deben incorporar como máximo los informes de cumplimiento. ¿Vale? Bien, pues lo que vemos en esta pestaña de comunicaciones es que la empresa, bueno, como fue una prueba que hice ayer, en pocos minutos la empresa respondió. Tenemos el registro de entrada de esa documentación que ha presentado y la fecha en la que la ha producido. Si volvemos al panel de control del contrato, pues bueno, pues vamos a ver que efectivamente fue presentado el informe en una fecha y aquí podemos ver muy rápidamente el informe presentado por la empresa, ¿vale? Con sus firmas electrónicas, si fuera así, para su verificación, si hubiera firmado electrónicamente. Y automáticamente, cuando se ha recibido este informe por parte de la empresa, ha aparecido una tarea al responsable del contrato para que haga una valoración de esta condición especial de ejecución, si ha sido cumplida o no. En este caso, se emitió un informe en el que simplemente es un informe automático, lo único que ha rellenado el responsable del contrato es la justificación de la valoración, en la que en este caso está diciendo que solo ha cumplido parcialmente porque hay una condición especial de ejecución que no ha cumplido y establece el porcentaje de cumplimiento al 50%. Con esta información, como podemos ver aquí, el sistema apunta a ese dato y esto lo que nos va a permitir son dos cosas. Primero, tomar acciones correspondientes como volverle a solicitar el informe, darle un plazo adicional para el cumplimiento de esta condición o, si fuera potencialmente un incumplimiento grave, pues lanzar el procedimiento o apuntar el procedimiento de sancionador correspondiente, pues las penalidades o cualquier otro caso que hubiera que realizar. Y siempre la posibilidad de utilizar este canal de comunicación para enviarle una nueva comunicación en el sentido que fuera necesario al contratista y solicitar cualquier tipo de información adicional. Siempre de una forma telemática y avisando al usuario a través a la empresa, al proveedor, a través del portal de proveedores. Como siempre, toda esta información no solo la tenemos disponible en el cuadro de mando del contrato respecto a las condiciones especiales de ejecución, sino, como decía, todo se consolida en la capa de informes y vamos a tener un informe específico para poder ver el estado de las condiciones especiales de ejecución de todos los contratos y filtrar por tipo de contrato, por tipo de condición especial. Quiero ver solo las de tipo social, quiero ver solo las de tipo medioambiental y poder hacer estadísticas que, lógicamente, pueden ser después utilizadas en portales de transparencia, en la remisión de datos a órganos externos de seguimiento y control o cualquier necesidad de las que la entidad tuviera que llevar al respecto. Bueno, como resumen de nuevo de esta fase o de esta capa de seguimiento, pues la posibilidad de gestionar este cumplimiento y la definición de los tipos de informe de periodicidad en la verificación de la condición. Lógicamente puede haber informes periódicos, podemos pedir, por ejemplo, que trimestralmente nos presente un informe sobre un cierto cumplimiento y algo también importante. Podemos utilizar este seguimiento no solo para esas condiciones especiales de ejecución que están en los pliegos, sino que
podemos utilizarlo para cualquier otro tipo de informe periódico o puntual que queramos requerirle al contratista y que no formando parte de esas condiciones establecidas en pliegos nos permitan hacer un seguimiento adecuado del contrato. Es decir, podemos solicitarle cualquier otro tipo de información. Por ejemplo, que nos presente mensualmente un informe de horas consumidas en el servicio para, bueno, lógicamente habrá una factura que dirá cuántas horas han consumido, pero bueno, un informe de justificación de cumplimiento de unas horas, una relación valorada o cualquier otro documento que queramos que automáticamente el contratista nos presente a través del portal de proveedores y se quede incorporado en el seguimiento del contrato. Por tanto, no nos quedemos solo en esas condiciones especiales de ejecución que por ley tenemos que establecer en pliegos, sino para cualquier otra remisión de información que sea útil para el seguimiento del contrato. Y, lógicamente, siempre implicando al contratista en el proceso de forma telemática, para evitar cualquier tipo de trasiego manual de la información entre el contratista y el sistema. Vamos a, por último, la última de las capas de seguimiento, que es el seguimiento de indicadores de gestión y de calidad. Algo que nosotros al menos hemos visto que pocos órganos de contratación utilizan, aunque es importante recabar que es una herramienta que en el sector privado se utiliza de una manera más habitual, pero que creemos que es una ventaja muy importante de este tipo de sistemas, y es la posibilidad de no solo centrarnos en el cumplimiento de lo establecido en pliegos, sino afectar más a lo que tiene que ver con la calidad de la prestación, ¿vale? Para ello vamos a tener otra nueva posibilidad de seguimiento, que es el establecimiento para un contrato de esos indicadores de gestión que nos van a permitir hacer mediciones periódicas sobre esos indicadores y, por tanto, tener una visión de la calidad de las prestaciones. En este caso, para este expediente hemos indicado dos indicadores de seguimiento, los dos que tienen que ver con un concepto de calidad, que es, por ejemplo, en este caso, las no conformidades críticas o no conformidades generales que se han establecido sobre el servicio. Pero hay una base de datos de tipologías de indicadores, pues específicos de obras, específicos de suministros, específicos de sistemas de información, bueno, y una base de datos que además puede crecer incorporando cualquier tipo de indicador que la entidad requiera para el seguimiento de sus contratos, ¿no? En este caso, una vez que hemos establecido estos indicadores, pues vamos a poder ir incorporando esas mediciones dentro de, bueno, perdón, no solo hemos indicado el indicador, sino los rangos admitidos. Si nos vamos a la parte documental, va a aparecer esta definición que hemos hecho de indicadores, en este caso, estos dos tipos de indicadores, y el rango óptimo aceptable dentro de las mediciones que tengamos que hacer sobre estos dos indicadores periódicos. Bueno, pues en este caso se han ido haciendo mediciones mensuales. Perdón, el salto de nuevo. Vemos aquí esas mediciones que se han ido haciendo mes a mes de estos indicadores y, por tanto, vamos a poder tener en ese cuadro de mando esta visión de estas mediciones, lógicamente con una simbología de colores, cuando estos indicadores están en rangos no aceptables, aceptables u óptimos, ¿vale? Y, de nuevo, vamos a tener esta información no solo como un cuadro de mando, sino que va a poder generar alertas sobre, por ejemplo, la reiteración en mediciones incorrectas fuera de rango dentro de un contrato y, por tanto, avisar a quien se considera responsable del contrato de esos incumplimientos. Pueden no ser incumplimientos, pero desde luego hay alguna medida correctora hay que tomar sobre el contrato porque hay alguna información que algún tipo de situación que no se está considerando adecuada. Pero también, como siempre, vamos a tener esta información consolidada a nivel de informes para ver una visión global, no solo de los contratos de los que se está haciendo un seguimiento a nivel de indicadores de gestión y de igual manera poder hacer un filtro por empresa, por contrato, cuál es la calidad de las prestaciones que se están incorporando en el sistema. Bien, pues lo ya dicho, ¿vale? Es una herramienta muy potente que se puede utilizar o no en los contratos, pero creemos que para aquellos contratos más estratégicos dentro de los servicios que las entidades públicas prestan a los ciudadanos, entendemos que puede ser una herramienta muy útil para que se pueda garantizar
que no solo se contratan los servicios, no solo se pagan los servicios, sino que los servicios se prestan de una forma adecuada y con la calidad que el ciudadano requiere. Finalmente, dos aspectos muy importantes que queremos destacar. Y es que no solo podemos gestionar datos, sino que el sistema permite gestionar documentos. Nosotros vamos a poder incorporar al sistema, y algún ejemplo hemos visto ya previamente, en el que, por ejemplo, para el contrato del que estamos haciendo seguimiento, cuando estábamos en una fase de ejecución, nos permitía incorporar no solo un dato básico de la factura, que potencialmente se podría incorporar también la factura física, es siempre opcional, todo es opcional, sino que también me permite incorporar otros documentos dentro de lo que sería la fase de recepción material de los contratos, como actas de recepción, certificados de recepción o cualquier otro documento, sino que yo voy a poder incorporar a la carpeta electrónica del contrato, que aquí podemos ver, aquí tenemos todos los documentos que hemos ido incorporando, cualquier otro documento que sea relevante dentro de la gestión del contrato, como por ejemplo, imaginemos que yo quiero incorporar el contrato físicamente que se ha tramitado. Bueno, pues ya tengo aquí, el sistema tiene una base de datos de tipologías de documentos que vamos a poder cargar, bueno, pues entre los 200 y pico tipos de documentos que podemos cargar. En este caso, por ejemplo, quiero cargar el contrato, la zona del expediente donde lo quiero cargar a nivel del contrato o podría cargarlo a nivel de cada una de esas fases de ejecución. Y en este caso, pues por ejemplo, tenemos aquí ya el contrato firmado por el contratista. El sistema automáticamente detecta además que está firmado electrónicamente y pues lógicamente podemos disponer de este contrato cargado en el sistema con sus firmas electrónicas. Una vez que lo guardemos, va a quedar consolidado dentro de esta carpeta electrónica el contrato, y no solo eso, sino que vamos a poder acceder a cualquiera de los documentos que tenemos en el contrato y en la carpeta o panel de control del contrato vamos a tener acceso a aquellos documentos más relevantes del mismo. En este caso el contrato pues, es bastante relevante. Por lo tanto, cualquiera que vaya a hacer un control o seguimiento del contrato va a poder encontrar este documento o cualquier otro que carguemos en el sistema. Importante respecto a los datos y a los documentos. Todo lo que carguemos en el sistema vamos a poder extraerlo. Si hablamos de datos, vamos a poderlo extraer en base a informes cuya salida puede ser un PDF o puede ser un Excel, y ese Excel vamos a poder hacer con todos los datos que tengamos en el sistema de todos los contratos cargados, vamos a poder hacer lo que requiramos, pues para gestión interna, para envío a otros órganos de control, para lo que necesitemos, para lo que requiramos. Y con respecto a los documentos, siempre vamos a poder, dentro de la carpeta, poder exportar la carpeta electrónica de un contrato y llevárnoslo pues para consulta externa, para incorporación en cualquier otro sistema o, insisto, pues simplemente para consulta. Esta exportación cumple los requisitos que marca el Esquema Nacional de Interoperabilidad, con lo cual tiene una estructura que es validada, y siempre y cuando haya firmas electrónicas, pues esas firmas electrónicas estarán contempladas. Si incorporamos documentos nada más escaneados sin firma electrónica, bueno, pues simplemente podemos exportarlos a nivel de consulta. Por tanto, es importante esta herramienta para el completar toda la información posible de los contratos y tener una visión muy importante. Este aspecto para nosotros es muy relevante, ya que si hacemos un resumen de esta parte, siempre vamos a poder tener un almacenamiento de los documentos más relevantes de los contratos y unificar las consultas, sino que además nos va a permitir que aquellos contratos de los que se va a hacer un seguimiento más intensivo, como por ejemplo aquellos que están financiados con fondos europeos y que sabemos que antes o después alguien nos va a pedir información sobre ellos, o que directamente vamos a poder tener una auditoría, vamos a poder tener cargados todos los documentos y que de una forma muy rápida y fácil dispongamos sobre la herramienta esa vista y consulta de la información, no solo de los datos y metadatos, sino de los documentos que apoyan esa información. Y, por tanto, garantizar que tenemos un sistema que nos ayuda en el seguimiento no solo interno, sino externo de la información. Y ya para finalizar, muy rápidamente hablar de la organización de la entidad a la hora de utilizar el sistema. Lo importante es que vamos a poder, para organizarnos en el trabajo dentro de la herramienta, lógicamente, lo primero es definir la estructura organizativa, definir el logo y el escudo, lógicamente, para que todas las comunicaciones que genere la plataforma a los proveedores vayan perfectamente identificadas
por parte de la entidad, pero es importante esta estructura organizativa. Vamos a poder crear todos los departamentos, concejalías, órganos internos, empresas públicas, todo lo que forme parte de la organización de la entidad para poder después asignar los contratos en seguimiento a cada una de estas unidades. Estas unidades, lógicamente, también van a tener una serie de usuarios con los perfiles adecuados para que, se puede decir, se reparte el trabajo de seguimiento y control de los contratos y, por tanto, haya una visión colaborativa dentro de la entidad a la hora de gestionar los contratos y hacer el seguimiento de los mismos. Y, lógicamente, también lo que acabo de comentar, siempre la disponibilidad de los datos y los documentos, tanto en informes Excel o PDF que podemos extraer más allá de la consulta dentro de la herramienta, y esa exportación de la carpeta electrónica para poder hacer una consulta externa si fuera necesaria. Por tanto, para finalizar y hacer un resumen muy rápido de los aspectos clave, les recuerdo que el sistema está diseñado para hacer un seguimiento temporal de la vigencia de los contratos sin esfuerzo, es decir, no hace falta incorporar más información de la que ya disponemos de los datos de fuentes abiertas para hacer este seguimiento temporal. Ya tenemos una base de datos histórica y datos analíticos automáticos en base a esta información, pero vamos a poder ir creando una serie de capas de seguimiento complementario, como puede ser el seguimiento temporal avanzado, basado en fases, incidencias, prórrogas, modificaciones y expedientes de continuación. Vamos a poder hacer un seguimiento económico material, tanto desde el punto de vista del dato económico de ejecución como de los documentos e información que nos provea el proveedor respecto a entregas, relaciones y mediciones parciales. Todo lo que queramos que nos presente el proveedor lo tendremos disponible documentalmente. También vamos a tener un seguimiento de las condiciones especiales de ejecución para tener una contratación pública estratégica y poder hacer un seguimiento de la aplicación de las políticas sociales y medioambientales que se hayan definido para la entidad. Y, finalmente, un seguimiento de indicadores de gestión para medir la calidad de las prestaciones. Algo muy importante en algunos contratos y que la herramienta nos va a facilitar en mucho este seguimiento. Y, finalmente, pues la capacidad que tenemos de organización, colaboración y disponibilidad de la información para toda la entidad, siempre estableciendo que cada usuario solo vea aquellos contratos a los que se les da acceso por la asignación del contrato a un departamento o una entidad. Y, por tanto, siempre salvaguardando la información que esté segmentada para cada una de las entidades. Pues muchas gracias, espero no haberles aburrido y que hayan entendido bien el comportamiento del sistema. Y, sin más, doy paso a Adrià Soler, el responsable del Departamento de Contratación del Ayuntamiento de Martorelles, para que nos pueda contar su experiencia. Hola, bon dia. Se'm sent bé? Sí, sí. Perfecte. És que feia estona que no deia res, dic, hòstia, aviam si ara... hem perdut tot. Bon dia. Bé, jo, de fet, el que m'han demanat és que expliqui el per què nosaltres, des de l'Ajuntament de Martorelles, ens hem posat, doncs, a treballar amb una plataforma de seguiment de contractes i quina ha estat l'experiència. Explicar primer el per què. Som un ajuntament petit, però fa cosa d'un any vam començar a fer licitacions de contractes menors que fins ara no teníem licitats. Poso exemples, tipus ferreteries, tipus coses d'aquest tipus que anàvem comprant en contractes menors, i això ens va fer multiplicar el nombre de contractes que estàvem fent seguiment, doncs ben bé per 2 o per 3, vam passar de 30 a 40, 100 i escaig, 200, que estem ara fent el seguiment en aquest moment. Si és complicat, a vegades, amb 15, 20, 30 contractes que tinguis en marxa licitats, doncs encara ho és més quan en tens un nivell de 200. I abans de tenir un infart, intentant seguir amb un Excel que després no obres, que s'escapa, que falten coses, doncs vam creure oportú buscar algun tipus de plataforma. En aquell moment s'estava licitant per part de LocalRed una eina de seguiment de contractes. Vaig tenir la sort, a més, de poder participar en l'equip tècnic
de la licitació que estava fent Localred i a partir d'aquí, potser per el meu nerviosisme, doncs ja vam començar a treballar amb Nexus, amb Plica, amb la plataforma Plica, que és la que estem veient ara. La presa de decisió no va ser complicada perquè el preu no és car, no soc capaç ara de fer la multiplicació i l'import exacte de tot plegat, però això suposo que us ho explicaran, però no és una eina que surti molt cara. No tenia cap problema a l'hora de fer-la servir, d'introduir, és a dir, amb el departament tecnològic, perquè com que és una aplicació externa, per dir-ho d'alguna manera, no has de fer cap canvi intern, per tant, de seguida que la tens en marxa ja hi pots treballar. No és complicada de fer servir, és cert. Tots treballem amb gestors d'expedients i amb la plataforma de contractació, que ara ha canviat i de més, per tant, no és molt diferent, és intuïtiu i, per tant, és anar provant i cometre sempre, com amb totes aquestes coses, 10 o 12 errors i amb això, doncs, després dels 10 o 12 errors ja no en comets 10 o 12 més, o sí, depèn del nivell de cadascú, i jo segurament sí, però és com bastant intuïtiu. Després, per coses que també heu preguntat per aquí, la coordinació amb els altres departaments ha estat una cosa que nosaltres fa uns 6 mesos que hi treballem, com ha dit el Joan, i els he donat bastant la turra a l'empresa justament amb això, amb la coordinació amb altres departaments. Perquè nosaltres tenim departament de contractació, fem seguiment d'alguns contractes des del departament de contractació i alguns departaments també volen fer, fan o els agrada fer el seguiment. D'altres diuen que si hi ha un departament de contractació que ens n'encarreguem nosaltres. Ben lícit a les dues. Per tant, hi ha hagut la necessitat que alguns contractes els puguem traslladar pràcticament del tot al departament que en fa el seguiment i d'altres contractes ens hem quedat aquest seguiment en mans del departament de contractació. I això s'ha pogut solucionar amb diverses capes i diversos persones i departaments complets que poden fer el seguiment. Per tant, en aquests moments ho tenim bastant solucionat i fa el seguiment el departament que l'ha de fer i ens està funcionant força bé. Des del moment en què vam decidir instal·lar l'aplicació o començar a fer ús de l'aplicació, en 15 dies, 3 setmanes començàvem a treballar-hi excessivament ràpid, però el que em van dir des de la mateixa empresa, que potser hauríem d'haver esperat 4 o 5 dies més, perquè jo, els nervis aquests que tens amb els temes, m'hi vaig voler posar potser abans d'hora fins i tot, i em van dir, hosti, espera 2 o 3 dies més, sisplau, perquè estem acabant de carregar. Carregar es va carregar, perquè també ho he preguntat per aquí, es va carregar en el moment que ho vam donar d'alta, es va carregar tots els contractes que hi ha a la plataforma de contractació, ja adjudicats o perfeccionats. Per tant, es van carregar contractes que estan ja tancats i ja surten com a tancats i es van carregar tots els contractes que estaven en execució. Un cop carregats, sí que algun petit canvi s'ha de fer perquè la plataforma, o almenys la plataforma de contractació que teníem fins ara, per exemple, el tema dels venciments, un cop inicies la licitació, moltes vegades, encara que posis que s'acabarà l'any 2025, la licitació s'allarga, etc, i al final s'acaba a primers del 2026. Com que la plataforma posa aquests 2 anys des de, aquí potser has de canviar, però és només canviar aquesta data per tenir-la lligada exactament amb la data que acabem posant en el contracte un cop el perfeccionem. A partir d'aquí, què és el que hem aconseguit?
Doncs, d'entrada, tenir control, que ja és molt, de tots els contractes que tenim. Naturalment, els contractes menors no es carreguen des de la plataforma, a no ser que s'hagi licitat aquest contracte menor. Nosaltres no licitem alguns, però d'altres, evidentment, de contractes menors no els licitem, però sí que es pot carregar manualment. Carregar un contracte menor, simple, no sé què dir, d'uns cursos que es fan durant 7-8 mesos i que vols tenir el control d'aquests 7-8 mesos, és una cosa que es fa en cosa de 10 minuts, 5 minuts, carregar aquest contracte menor. No és massa i un cop tens l'agilitat queda carregat i pots fer-ne el seguiment també. No estava a la plataforma, però en pots fer el seguiment. Això vol dir, per al que deia, que permet controlar tots els contractes que tens en marxa i que fins i tot aquests menors que no es publiquen perquè són d'una sola vegada, puguis saber quan s'acaba, si s'ha pagat, si no s'ha pagat. Per tant, tenir control dels contractes. Es carreguen, algú pregunta, es carreguen els acords marcs? Sí, també. També es carreguen i es carreguen diferenciats amb cadascun dels adjudicataris que hi pugui haver si n'hi ha més d'un. Es carrega tot. Una altra cosa que ens ha permès i que fins i tot jo li dono més valor o el mateix valor que el tenir aquest control és que ens ha fet replantejar alguns criteris d'adjudicació i ens ha fet replantejar el tema dels controls de qualitat, per exemple, perquè un cop ho veus molt més visualment, a vegades dius és que potser això que estàvem demanant moltes vegades com a criteri de valoració, doncs veiem que en fem o no en fem el seguiment tampoc era tan important i que podem anar a demanar altres coses, que podem fer un seguiment de control de qualitat molt més exhaustiu que el que fèiem fins ara. Ens ha evitat a vegades modificacions que no arriben a Secretaria de Contractació perquè arriben factures doncs que ben bé no són un manteniment o un servei de manteniment, sinó que al final acaben sent un subministrament i no hauria d'anar per aquell contracte. Per tant, adequar el següent contracte a servei i subministrament ens està ajudant, bàsicament, tot i que encara m'hi estic barallant i vaig aprenent coses perquè com el portal de contractació o com d'altres eines d'aquest tipus doncs, té 1000 possibilitats i les estem anant aprenent d'una en una i les principals ja les tenim en marxa i d'altres que sabem que hi són i sabem com s'han de fer servir, però que les anirem introduint perquè val la pena. Totes aquestes possibilitats que té l'eina i que ens ha explicat fa una estona el Lluís, doncs poder-les anar fent servir totes amb cada un dels contractes. També ens ha servit molt el poder baixar informes, que com que ja fa mig any hem estat baixant informes de licitacions, d'imports, d'estalvis, de diverses dades que ens han molt bé, amb un clic tens aquell informe amb totes les dades, amb una estadística i de més, que va molt bé. Algú pregunta si els menors es poden carregar. Sí que es poden carregar. El que passa és que no estan a la plataforma, per tant és manualment, com deia, però són 5 minuts. Carregar un contracte menor no arriba més un cop ho tens un punt per la mà. En definitiva, ens ha servit molt per tenir control, que és una cosa que un cop ja havíem aconseguit tenir control sobre la contractació en general, que és una feina que hem anat fent, que ha costat el seu temps i evitar certes situacions que es podien donar, de superar els 15.000, de situacions que hem anat controlant, que hem anat treballant. Ens faltava, com segurament ens falta a la majoria d'ajuntaments, la part final
de la contractació, que és seguir aquests contractes i saber què està passant durant aquests 2 o 3 anys que dura l'execució del contracte, saber què és el que està passant, com està funcionant, quan s'acaba el termini. Avisa, si no recordo malament ara, em sembla que és en uns 2 mesos que el contracte s'acabarà, o 3 mesos fins i tot, que això es pot modificar, i 3 mesos abans o fins i tot una mica més t'avisa que aquell contracte s'acabarà, per tant que has de començar a preparar el següent. Per tant, ens ha evitat allò de hosti, que s'acaba el mes que ve i que el mes calent és a l'aigüera. Per tant, ens ha funcionat, ens funciona i de moment ja estem treballant i ens ha millorat la part final aquesta que tenim més oblidada en els ajuntaments tots. Nosaltres segurament els primers i potser hi ha qui no, però en general aquesta fase que és més complicada, que és la de com està funcionant el servei, etcètera. Sí que tenim gestor d'expedients a part, amb una altra plataforma, i no la tenim lligada amb amb Plica. Gestionem l'expedient per una banda, gestionem el control dels expedients per una altra. En principi, si no hi ha res més, una mica aquesta és l'explicació de com ens està funcionant. No sé si hi ha alguna més, Joan, o... Gràcies, Adrià, moltes gràcies. No, anava a dir, hi ha moltes preguntes. Ara continuaré en castellà perquè necessitaré l'ajuda de la gent de Nexus. Luis, Manuel, María José. Hay muchas preguntas, muchas. No creo que nos dé tiempo a contestarlas todas. Yo os las voy a ir planteando y bueno, lo que haremos es que en el propio espacio de la web de LocalRed pues seguramente publicaremos o colgaremos unas FAQ, unas preguntas-respuestas para poder dar respuesta a todas las cuestiones que se nos han planteado. Pero sí que nos gustaría mantener el horario del webinar y por tanto a las 11:30 a finalizar. Por tanto, supongo que Luis vas a ser tú sobre todo el que va a contestar. Te voy a pedir que seas muy breve, concreto, y en todo caso pues ya más adelante cuando se haga la formación ya más específica a las entidades que vayan a contratar la herramienta o documentación que podamos colgar en la página web, pues ya seremos más concretos. La primera es: ¿las alertas se pueden configurar para unos usuarios concretos o tienen que ser para todos los usuarios del ayuntamiento? Muy rápidamente, como tú decías, para dar tiempo al resto de las preguntas, las alertas se definen por perfil, es decir, le llega a los usuarios que se han definido para un perfil concreto que es el responsable del contrato. Y será para los responsables del contrato que estén asignados a la unidad o entidad a la que el contrato se ha derivado, ¿vale? Si todos los usuarios de la entidad son responsables del contrato al nivel más alto, pues lo recibirían todos. Si los segmentamos, pues lo recibirá cada unidad. Perfecto. ¿Con qué antelación se mandan las alertas? Depende, cada alerta tiene una configuración diferente de antelación, ¿vale? Estoy hablando de memoria, pero creo que la de finalización del contrato son 30 días, la del vencimiento de una fase de ejecución son 15. Cada alerta tiene una configuración preestablecida de antelación no lo recuerdo de memoria, pero cada tipo de alerta tiene una antelación diferente. Esta antelación predefinida se puede modificar, es decir, tú puedes pedir que te avise antes de, si está predefinida 3 meses, que te avise en 4. En este momento es una configuración para todas las entidades. Posiblemente en una evolución futura de la plataforma sea un punto que se podrá poder configurar. Bueno, creo que tú lo has apuntado en tu exposición, pero nos preguntan si permite hacer seguimiento de los contratos basados en un sistema dinámico de adquisición y bueno, supongo que también los contratos basados en un acuerdo marco. Todos los tipos de procedimiento establecidos en la ley se puede hacer seguimiento perfectamente dentro de la plataforma. Bueno, preguntan, creo que hay un par de preguntas sobre cuál es el inicio de la solución, es decir, a partir de cuándo se puede utilizar la solución, a partir de
Es decir, desde que se publica la adjudicación, desde que se publica la formalización. A ver, el sistema está diseñado para que el seguimiento comience a partir del momento en que se formaliza el contrato. En realidad, nosotros incorporamos los datos de las plataformas de datos de fuentes abiertas una vez formalizado. ¿Qué puede pasar? Que alguien cargue manualmente, previamente, un contrato que todavía está pendiente de publicar. Siempre que coincida el identificador del expediente, pues cuando ese contrato se publique en la plataforma, actualizará aquellos datos que no se tengan y continuará con los datos que se han cargado manualmente. Significa que podemos cargar manualmente los contratos, pero nuestra recomendación siempre es esperar a que se publique, porque en realidad el seguimiento comienza a partir de la formalización. Perfecto. Hay una mano levantada, creo que es, bueno, yo veo H. Ugas, no sé si todavía es, si nos quieres plantear tu pregunta. No te escuchamos. Bueno, en un momento... Perdó, era una confusió, perdó. D'acord. Gràcies. Bueno, has comentado, Luis, que había unas fechas de tramitación, es decir, que te decía, pues bueno, si tu contrato termina tal fecha, pues en esta fecha tendrías que iniciar el procedimiento, en esta otra tendrías que haber publicado la licitación, etcétera. Estas fechas estimadas se pueden modificar manualmente. Es decir, las fechas estimadas lo hacen en base a dos sumas. La suma de los plazos medios de tramitación de las fases licitación, evaluación, adjudicación y formalización, porque eso los sacamos del histórico de contratos de la entidad, y las fases iniciales de inicio, preparatoria, aprobación del expediente, etcétera, existe una configuración por cada entidad y cada entidad va a poder decir, pues nosotros lo que tardamos de media, nosotros sí que tenemos cargados unas medias que hemos sacado por un poco el histórico que conocemos de la contratación en los últimos 20 años, pero lógicamente cada entidad también tiene sus peculiaridades y puede ser que alguien tarde más o tarde menos en aprobar el expediente. Y siempre importante, comparando expedientes similares. No es lo mismo lo que tardamos en un negocio sin publicidad que lo que tardamos en un abierto con lotes de regulación armonizada. Perfecto. ¿Qué variedad de roles, perfiles se pueden dar? A ver, inicialmente en este seguimiento de contratos manejamos dos roles. El de responsable del contrato, que va a ser un poco el perfil que va a tener un poco el control de qué datos es el que se registra y cuándo se puede modificar los datos de ese contrato. Y creo que hay una pregunta de qué pasa, bueno, lo ha comentado también Adrián, qué pasa cuando el dato que viene de la fuente externa no es exactamente el adecuado y tenemos que modificarlo. Bueno, pues el responsable de modificar ese dato es el que tiene el perfil de responsable del contrato, y hay otro perfil que es técnico auxiliar, que se puede decir que es cualquier otra persona de la organización que ayude al responsable del contrato pues para cargar datos. Pues que puede ser alguien que carga datos de seguimiento de la ejecución, que carga las mediciones de los indicadores. Bueno, esos son los dos perfiles con los que trabaja la parte de seguimiento de contratos. Ha habido algunas preguntas sobre integraciones con otras herramientas, con el gestor de expediente, con gestores de compatibilidad, etcétera. No era el objeto del contrato, pero no sé si quieres añadir alguna cosa. Sí. A ver, aquella entidad que tenga la capacidad técnica de querer integrar un sistema externo con la plataforma, se le pondrá a disposición un API de integración en el que va a permitir fundamentalmente dos funciones, que es la carga de contratos y la carga de facturas. Para que si, por ejemplo, quieren cargar el contrato con datos más específicos que tengan en su herramienta de gestión o quieran hacer cargas de facturas sin tener que estar tecleándolas manualmente, bueno, pues existe esa API pública en la que, lógicamente, el sistema que llama a la plataforma tendrá que adaptarse a ese API para pasar esos datos. Perfecto. Desde que hemos empezado a resolver preguntas, han entrado 14 más. Seguro que no va a dar tiempo. No estoy leyendo todas las preguntas, algunas, bueno, supongo que ya las contestaremos por escrito o las dejaremos contestadas en la web. ¿Se puede gestionar con esta herramienta la limitación de utilización de contratos a los servicios gestores correspondientes y también a los responsables de los contratos? Bueno, entiendo que esto en función de los roles que se asignen. ¿No se pueden asignar roles distintos para cada contrato?
A ver, en cada contrato hay que asignarle un responsable y un técnico auxiliar. Es decir, no vamos a entrar en todos los detalles porque luego, lógicamente, hay una fase de puesta en marcha y de capacitación a la entidad, pero hay incluso la posibilidad de generar buzones colaborativos en las que distintas personas colaboren para el seguimiento de un contrato. Es decir, hay muchas opciones. Lógicamente, es una herramienta potente y se pueden hacer muchas configuraciones, pero sí, en realidad, cada contrato se le asigna un responsable y un técnico o equipo técnico auxiliar y, por tanto, van a tener responsabilidades diferentes. Luego nos preguntan si las notificaciones que se hacen a las empresas son fehacientes. No es el objeto de este sistema no es un sistema tramitador de contratos y, por tanto, no tiene la consideración de notificaciones fehacientes. No era el objeto del contrato el que el sistema tuviera esa capacidad. Si es un sistema de notificación, internamente el producto sí que tiene esa capacidad de poderse convertir en un sistema de notificación fehaciente, pero no se ha activado esa posibilidad en el seguimiento de contratos. Se ha buscado más que sea una herramienta colaborativa en la que se intente evitar el trasiego de información manual entre el proveedor y el órgano de contratación o el responsable del contrato a la hora del seguimiento del mismo, pero no tiene la consideración de notificación fehaciente. Vale, estoy leyendo algunas, las estoy por contestadas. Las posibles, bueno, preguntan sobre las posibles modificaciones de los contratos. Sí, a ver, eso como he comentado, una vez los contratos están ya en seguimiento dentro de la plataforma, vamos a poder registrar todas las incidencias que de acuerdo a la ley están preestablecidas. Vamos a poder informar modificaciones, vamos a poder informar prórrogas, vamos a poder informar suspensiones, penalidades y toda esa información vamos a poder informar no solo de un poco la justificación de esa modificación, prórroga, suspensión, sino la afectación sobre importes y plazos del contrato. Imaginemos que hay una resolución del contrato, entonces el contrato queda resuelto, apuntamos en el sistema que el contrato queda resuelto y, por tanto, la fecha de finalización es en el momento de la resolución, o si, por ejemplo, modificamos el contrato y afecta importe y plazo, pues informamos de esa modificación. Entonces, el sistema adapta toda la información de seguimiento a esa modificación, tanto a las alertas de nueva finalización, de los plazos, de los importes. Y podemos incorporar cualquier tipo de información sobre todas las modificaciones contractuales que sufran los contratos en seguimiento. Perfecto. Ha habido un par de preguntas o varias preguntas sobre el control de las garantías. Supongo que sí, que la herramienta permite realizar un control sobre devolución de garantías. A ver, en principio, cualquier documento que queramos solicitar, por ejemplo, o que queramos informar al contratista, tanto en la fase de ejecución como en la fase de extinción del contrato, y las supuestas liquidaciones, vamos a poder solicitar, imaginemos que eso forma parte de la tramitación de lo que sería un tramitador de expedientes, pero imaginemos que en un contrato en concreto queremos solicitar al contratista, por ejemplo, parte de la documentación preceptiva del contrato o, por ejemplo, el programa de trabajo que forme parte de, pues podemos solicitarlo a través de una comunicación. Podemos solicitar ese documento para que a través del portal del contratista pueda presentarnos igualmente con los depósitos de las garantías y la comunicación de la devolución. Insisto, es algo que tiene que ver un poco con lo que he comentado antes con las notificaciones. El sistema no está, es decir, este seguimiento de contrato está diseñado para hacer un complemento a un sistema tramitador de la contratación. Por tanto, no se busca la fehaciencia, se busca la eficiencia y, por tanto, la eficacia entre mándame este documento, yo lo anexo, esa capa de integración que he comentado, esa capa de integración permitiría que alguien se descargue el documento y lo lleve a otra plataforma de contratación de forma automática, si no, manualmente he contado cómo se exporta el expediente, el contrato, perdón, los datos y podemos llevarlo donde queramos. Pero insisto, buscamos la eficacia en el seguimiento de la contratación y no la fehaciencia. Para eso hay otros sistemas y otros mecanismos. Perfecto. Perdona, Joan, Sí? em sap greu interrompre en aquest moment, Us he de deixar. D'acord. Moltes gràcies per tot. Gracias, Adrià. Gracias. Gracias. Bueno, Adrià lo ha comentado antes, pero yo creo que es interesante también que nos puedas explicar, Luis, la forma de incorporar los contratos menores al sistema, porque como en principio
probablemente, es decir, normalmente no están publicados en la plataforma de manera individualizada, sino que están publicadas de forma agregada, etcétera. Si nos puedes explicar. Bien, hay dos mecanismos de carga podemos hablar de contratos menores o cualquier otro contrato, ¿vale? Que es una es la carga manual, de la que Adrià ya ha comentado, ¿vale? Es decir, en la demostración no os lo he enseñado, pero hay la opción de registro de un contrato manual, es decir, entonces informamos el contrato y listo. La otra es la carga masiva. Hay la posibilidad de hacer una carga masiva de contratos a partir de ficheros Excel. Entonces, otra alternativa puede ser que si tenemos la capacidad hay una plantilla, te descargas la plantilla de ese fichero Excel, pones todos los datos que son, imaginemos, si estamos hablando de contratos menores, son datos básicos, número de expediente, tipo de contrato, NIF del adjudicatario o contratista, nombre, razón social del contratista, importe y plazo. Con un Excel, he resumido mucho, pero creo que más o menos son, con esa carga puedes cargar de forma masiva todos esos contratos y después ya hacer seguimiento de los que tú quieras. Y por tanto, una vez que cargues de forma masiva esos contratos a través de un fichero Excel, los tienes tanto en el histórico de información, en la capacidad de hacer cuadros de mando y, por supuesto, hacer el seguimiento de un contrato en concreto porque queramos hacer un seguimiento material, condiciones especiales de ejecución en un contrato menor no, pero bueno, cualquier otro tipo de seguimiento podremos hacerlo sobre esos contratos menores. Vale, Luis, yo creo que te hago la última, no sé si es una pregunta o es un comentario, porque ha aparecido varias veces, ha habido bastantes chats sobre esta cuestión, sobre la conservación de la información que se deposita en la plataforma, etcétera, aunque yo entiendo que básicamente o no, o sobre todo toda la información que va a estar en esta solución es información pública, pero bueno, ha habido bastantes preguntas sobre esta cuestión, sobre conservación de la documentación y sobre todo qué va a pasar una vez que finalice el contrato con vosotros con esta información que se deposita en la plataforma. A ver, lógicamente, como parte de la parte contractual de los contratos basados, la cláusula de conservación, no tengo todos los detalles en la cabeza, pero básicamente es que, lógicamente, todos los datos garantizamos su conservación en la plataforma durante la duración de los contratos y lo que tenemos que, me refiero más a la información adicional. Que aquí hay que diferenciar dos partes, ¿no? La parte de datos de fuentes abiertas, que esos son públicos y nosotros los cargamos, pero después, complementariamente, cada entidad va a incorporar una información adicional. Va a incorporar más datos y va a incorporar documentos. La conservación de esa información, lógicamente, va a estar garantizada y puede haber la solicitud de todo lo contrario. Es decir, que alguien que decida no continuar con el servicio quiera solicitar la no conservación de esos datos. Se los va a poder descargar, lógicamente, a través de las herramientas que os he comentado, tanto los datos Excel como las exportaciones, pero podría solicitar la no vigencia de esos datos en la plataforma por los motivos que quiera, ¿vale? No recuerdo ahora cuál es la vigencia garantizada cuando no se continúa con el contrato. Podemos contestarlo después en los fax que comentas. Pero básicamente se garantiza que esos datos tienen una vigencia siempre y cuando hay un contrato y cuando no lo haya, pues el acuerdo entre las partes para esa conservación. Perfecto. Pues muchas gracias, Luis. Yo, bueno, lo dejaría aquí. Hay más preguntas, intentaremos responderlas. Vamos a publicar la presentación y la sesión, vamos a publicarla en la web del Local Red y vamos a intentar dar respuesta también a todas las preguntas que han quedado pendientes. Pero bueno, siempre emplazamos a todo el mundo a las formaciones específicas que vais a dar desde Nexus a todos los ayuntamientos que se adhieran y que quieran adquirir esta solución y nada más. Muchas gracias a todo el equipo de Nexus. Muchas gràcies a tots els que heu assistit a aquesta sessió i continuem. Joan, abans de dir adeu, aprofito per fer un spoiler i per informar-vos que dijous de la setmana que ve, a la mateixa hora, tornarem a fer un webinar, en aquest cas per presentar un nou servei que oferirem des de Local Red en els ens locals, que és un servei d'informació i orientació als ajuntaments per a la consecució de fons europeus en l'àmbit digital.
que des de la Unió Europea en aquest àmbit hi ha tot un seguit d'ajuts, hi ha una política estratègica i el que posarem a disposició dels ajuntaments és aquest nou servei per tal de poder tenir accés a aquesta informació d'aquests fons que aniran sortint i un servei de primera orientació individualitzada perquè els ajuntaments puguin valorar la possibilitat de demanar-los o no. Joan, si vols tu donar l'adéu, doncs jo per part meva agrair-vos a tots que estigueu aquí i esperem que sigui molt útil aquesta eina que a través d'aquesta Marc posem a disposició